Bueno, siguiendo con el tema de choques, en el día de hoy les voy a explicar lo que son choques oblicuos. Mi nombre es Gonzalo Moreno, soy docente de la Universidad de Pamplona en el programa de Ingeniería Mecánica. Esta es la asignatura de dinámica. Los choques oblicuos se dan, a diferencia de los choques frontales, en este tipo de choques, las direcciones de los objetos que intervienen en el choque son en direcciones diferentes. Entonces, se debe asumir una dirección normal, que es la que tenemos aquí, pasa por los centros de los objetos. Esta es la dirección normal del choque o línea de choque, y esta es la línea tangencial, el eje tangencial y el eje normal. Entonces, como procedimiento, entonces tenemos sacar las coordenadas normal y tangencial de cada una de las velocidades. Entonces, tenemos que dividir esta velocidad de la primera esfera o primer objeto en una velocidad normal y en una velocidad tangencial, de igual forma para el objeto B. Es importante para este tipo de objetos asumir sentidos positivos de las velocidades. Entonces, para este ejercicio vamos a asumir en este sentido positivo, el sentido normal. Entonces, aquí tenemos la división de las velocidades en una tangencial y una normal. De igual forma, para la esfera B. Después de esto, se sabe que para el tipo de choques, para este tipo de choques, choques oblicuos, las velocidades en la dirección tangencial se conservan. Entonces, después del choque, después de que se da ese proceso de deformación y de restitución, las esferas van a salir con unas velocidades diferentes a las que ellas inicialmente llevan. Y se sabe que para ese tipo de choques, para este tipo de choques, las velocidades tangenciales se conservan en su magnitud y dirección. Entonces, por consiguiente, tendríamos una velocidad de A2 tangencial en este sentido hacia abajo y con la misma magnitud. Y para B la tendríamos hacia arriba. Y es de la misma forma como las estamos explicando. Por último, y en caso de no saberlo, se deben asumir las direcciones de las velocidades normales después del choque. No sabemos para dónde van a ver estas velocidades A2 normal y esta velocidad B2 normal. Entonces, las vamos a asumir para poder desarrollar lo que es el coeficiente de restitución y la ecuación del coeficiente de restitución y la ecuación de conservación de energía para este tipo de choque. Entonces, asumimos unas direcciones. Las ecuaciones que vamos a determinar nos van a corroborar si estas velocidades están bien asumidas o por el contrario van en sentidos diferentes. Tenemos que el coeficiente de restitución del choque se dan para la ecuación de coeficiente de restitución se da en la dirección únicamente normal. Y teníamos que la velocidad de B con respecto a en el segundo instante y la velocidad de B con respecto a en el primer instante. Asumiendo un sentido positivo para las velocidades, asumimos en este sentido, en el sentido de las X positivas, asumimos el sentido positivo. Por consiguiente, teníamos la velocidad de B2 normal y aquí teníamos menos, y como esta está en sentido negativo, colocamos otro menos. Porque recuerden que es la velocidad de B con respecto a velocidad de B menos velocidad de A, menos velocidad de A. Pero como esta es negativa, va a llevar ese signo adicional. Y en la parte del denominador tenemos la velocidad de A en el primer instante normal menos la velocidad de B en el primer instante normal. De igual forma, como lo hicimos para el coeficiente de restitución, lo hacemos para la conservación de energía. Recuerden que para este tipo de choques, las dos esferas, en el segundo instante, ellas se van por separado. Entonces tenemos la masa de A, velocidad de A en el primer instante, la masa de B, velocidad de B en el primer instante,
igual a la masa de A, velocidad de A en el segundo instante, y la masa de B, velocidad de B en el segundo instante. Recuerden que estas velocidades es en la normal. Y tenemos que para A en el segundo instante la tenemos negativa porque A en sentido contrario a lo que hemos asumido que es positivo. Entonces, desarrollando estas ecuaciones y dependiendo del coeficiente de restitución que nos den, vamos a poder determinar las velocidades de las esferas en el segundo instante. Muchísimas gracias.